Muy buenas a todos, gracias por estar ahí. Me llamo Diego, soy capellán en el Hospital Virgen de las Nieves, párroco en San Juan de Ávila y delegado de la Pastoral de la Salud. Y desde la Pastoral de la Salud, gracias a Nuevo Inicio que nos da esta posibilidad, gracias a los Padres Camilo e incluso a la Delegación de Pastoral de la Salud de Málaga, pues vamos a iniciar un ciclo de pequeñas charlas que son las que se están dando en la formación, con la idea de que sea más extensiva y de satisfacer esa petición que ha habido de que pueda mucha más gente, a través de ella, formarse en ese arte de hablar con el enfermo, en la comunicación con los que sufren, que son las charlas que intentan ayudar a vivir ese lema este año, que es acompañar a los que sufren. El acompañamiento nosotros lo hemos entendido no solamente como la visita, sino también como el saber hablar, saber comunicarse, el arte de hablar, de responder, el sufrimiento y el duelo. Serían como 4 charlas. Hoy vamos a ver sencillamente el arte de hablar, la comunicación con los que sufren. Lo hemos cogido, como decía, de los Padres Camilo y vamos a empezar viendo la presentación muy breve, 2 minutillos, de Pancrasi, un Camilo italiano, que creo que nos va a ayudar a meternos en este arte, que es el de comunicarnos con los que sufren, aprender, lo primero, a mirar, a escuchar y a hablar. Hoy veremos los 2 primeros, mirar y escuchar. Escuchamos a Pancrasi, este sabio, que nos va a introducir en esta idea que tenemos todos de formarnos para poder mejor amar y servir a los que sufren. Los profesionales y el voluntariado está llamado a hacerse próximo a los que sufren a través de la comunicación, a través de la relación. Entonces, la comunicación tiene distintas facetas. Podríamos decir que se puede sintetizar alrededor de 3 verbos, 3 formas de saber. Saber observar, saber escuchar y saber responder. Algunas personas realizan bien el primer verbo, saben observar. Observan al enfermo, sus caras, sus gestos, lo que hay atrás de él, en su cama, en el alrededor. Pero tal vez observan, pero no escuchan, en el sentido que después pierden la oportunidad de sintonizar con el enfermo. Otras personas saben observar y también saben escuchar atentamente, pero cuando responden, dan respuestas que en lugar de ayudar o de sanar, pueden fastidiar o pueden producir malestar en la persona enferma. Por lo cual, hay que utilizar creativamente estos 3 verbos, que están dibujados también en nuestra cara. Cada uno de nosotros en nuestra cara tiene 2 ojos, 2 orejas y una boca. En la anatomía de la cara hay la metodología de la comunicación. Es decir, hay que invertir el doble del tiempo a observar y el doble del tiempo a escuchar y la mitad del tiempo a hablar. Eso sería la sabiduría de la comunicación. Desafortunadamente, algunas personas, profesionales, voluntarios y agentes de pastoral, se relacionan a los que sufren como si tenían 3 bocas, porque hablan demasiado, dan sugerencias, consejos, recetas que el otro no pide o no necesita, ven poco, porque no observan cómo está la otra persona, y han perdido sus orejas, no escuchan, escuchan a sí mismo en lugar de escuchar al enfermo. Pues un poco tomando conciencia de lo que nos acaba de decir Pancrasi, tenemos 2 orejas y una boca. Por eso vamos a empezar con el arte de observar, saber observar. Mirad, las personas comunicamos con todo el cuerpo, no solamente con la voz, comunicamos con todo. Y es muy importante la comunicación no verbal. Incluso el 60-70% de nuestra comunicación, de lo que decimos y de lo que debemos escuchar que la otra persona nos dice, viene a través del cuerpo, a través de las expresiones de su rostro, a través de la comunicación de los ojos,
través de los mensajes, de la sonrisa, de la postura del cuerpo, de la manera de vestir, del tacto y de las caricias, la cercanía o la distancia respecto a los demás. Es muy importante que escuchemos con todos los sentidos y con toda la persona, al otro, y que sepamos que el otro nos comunica con todo lo que esa persona es. Por eso el saber observar o el saber escuchar o el saber hablar, hay que trabajarlo, hay que educarlo, hay que practicarlo bastante, no creamos que lo sabemos. Y sobre todo hay que aprender a descubrir qué es lo que nos dice por encima de cómo nos lo dice. Eso es fundamental. Y he remarcado el tono de voz. Fijaros, en el tono de voz de lo que digamos, lo que nos dice, va expresado la mayor parte de los sentimientos. Porque lo que queremos escuchar no es las palabras, sino el sentimiento, el dolor y el sufrimiento que van detrás de esas palabras. Y para eso hay que escuchar también desde el corazón. El arte de escuchar empieza por la capacidad de observar atentamente al otro, para leer los mensajes que transmite en su rostro, sus gestos y en todo. Fijaros, cuando visitamos a un enfermo, a una persona que sufre, hay que observar también el ambiente del enfermo. La mesa que está junto a su cama, donde puede tener un periódico, unas flores, un libro de oración, la fotografía de la familia. Qué fácil es empezar una conversación con cualquier enfermo que visitamos de primera vez, preguntándole quiénes son, y nos va contando toda la historia de amor, de vida y de relación de lo más importante, que es su familia. Cada uno de los objetos puede ser un indicio pues, de los intereses y de los valores de la persona. Y hay que ponerse en el lugar de la persona, no en el nuestro. Hay que conocer a quien hablamos, conocer su historia para entender su sufrimiento. A menudo también los mensajes más significativos que tenemos en los encuentros no son verbales, sino son aquellos que se transmiten pues, por un gesto, una caricia, una lágrima, un abrazo, un silencio respetuoso. A veces me preguntan, cuando a alguien se le muere a alguien y va a darle el pésame, ¿qué hay que decir? Y yo siempre digo, cuanto menos mejor. Muchas veces es más elocuente el llegar, mirar a los ojos, abrazar y que la otra persona sienta la presencia. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque los gestos, los hechos, muchas veces dicen más que 1000 palabras. Es importante. Una vez visto esta parte que hemos dicho de una manera un poco rápida, pero que es fundamental, recordamos lo que nos decía Pancracio. En la misma cara, en la misma cabeza tenemos, digamos, unas sugerencias que Dios mismo nos da. Tenemos 2 ojos, por lo cual habrá que observar el doble, 2 orejas, observar otro doble y una boca. Si lo dividimos en 5 partes, una sola parte es la de responder. El observar y el observar desde el corazón y con el cariño es fundamental. Observar a toda la persona, observar la cara, observar lo que dice, sus gestos. Creo que es importante estar con los ojos abiertos, atentos. Y la segunda cuestión que nos va a ayudar es el saber escuchar. ¿Por qué hemos iniciado, por qué le damos tanta importancia al hecho de la escucha? Porque el lema, que es el lema de este año de la Pastoral de la Salud, acompañar al que sufre, que puede ser de todos los cristianos, nosotros entendemos que hay que escuchar para acompañar. Y escuchar no es algo que se haga en un momento determinado, puntual, sino que se va haciendo en todos los momentos de encuentro con las personas. Yo decía y apuntaba que fuéramos metiendo en nuestro interior una idea nueva en el tema de la visita al enfermo, a todas las personas que con tanto cariño pues visitáis, lleváis la comunión o acompañáis a tantas y tantas personas impedidas o enfermas en nuestras parroquias, en los hospitales, en cualquier lugar, ¿no? La visita se puede mostrar como un acto puntual, acompañar a esa persona a lo largo de esta vida y acompañar a la familia es muy importante. Por eso saber escuchar, formarnos en la escucha y aprender a hacerlo lo es también, porque la escucha por sí misma también es terapéutica. Y para esto vamos a tener en cuenta lo siguiente. La distancia emocional que separa a una persona de otra es un abismo. Podemos creer que usamos el mismo lenguaje. Esto nos puede pasar mucho y me ha pasado a mí mucho con personas que vienen de Sudamérica. Podemos creernos que tenemos el mismo idioma, pero no el mismo lenguaje ni los mismos conceptos, porque cada persona cuando dice una palabra
lo que entiende que hay detrás de esa palabra es distinto a lo que dice la otra persona y hay que meterse en el mundo del otro. Por eso, ese abismo hay que saltárnoslo para que haya verdadera comunicación y la persona que sufre se sienta de verdad escuchada y esa escucha se convierte en terapia, porque la escucha va a ser, por decirlo así, el drenaje del dolor y del sufrimiento de esa persona que le va a ayudar a ir sanando la herida de su enfermedad, de su historia, sus culpas, etcétera, etcétera. Mira, normalmente en cualquier comunicación hay un emisor que habla, obviamente, y un receptor que escucha. ¿Verdad? En la relación pastoral de ayuda, fijaros, no solamente estamos hablando de escuchar, relación pastoral de ayuda, la escucha es un regalo. Eso siempre hay que valorarlo. El emisor, cuando habla, regala lo más íntimo de esa persona. Eso no se hace a cualquiera ni de cualquier forma. Se hace cuando hay una empatía terapéutica, cuando la otra persona a mí sabe escucharme, cuando sé que lo que a mí me preocupa, lo que a mí me duele, a la otra persona también, cuando no es indiferente a mi dolor, cuando no me escucha como algo rutinario porque no tiene otra manera, sino que se vuelca sobre mí. Me decía un santo, el amor actúa como el océano. El océano, retirándose, ha permitido a los continentes de emerger. Así es la escucha, dando espacio a la otra persona, al enfermo, y la persona se puede expresar, ser sí mismo, sentirse comprendido. Y esta presencia nos transforma en fármacos. La escucha es un fármaco que un montón de personas necesitan. Sentirse escuchados y comprendidos. Sentirse escuchado para sentirse amado. Ahí está la clave. Mira, hablar es una necesidad. Vamos a intentar dar algunas pistas que nos ayuden a mejorar nuestra escucha. Escuchar es un arte. La escucha es un arte difícil de practicar. Yo me he encontrado en muchas reuniones donde hablan 3 y 4 personas a la vez. Todos tenemos necesidad de ser escuchados, necesidad de drenar, de comunicar el dolor o la vida. ¿Qué condiciones, qué se necesita para una buena escucha? Primero, la intencionalidad. ¿Qué tenemos que tener cuando en una acogida de Cáritas, cuando vamos a visitar a un enfermo, cuando vamos a visitar a alguien a darle el pésame porque ha muerto un ser querido, cuando vamos a acercarnos a alguien que sufre? Intencionalidad. ¿Qué significa la intencionalidad? Pues mira, escuchar es una actividad agotadora, no es nada fácil. Requiere una atención mental. La escucha es reflexión. Voy a visitar a esta persona, voy a preguntarle, me despojo de mí y me centro en lo que la otra persona necesita, solo en eso. Para ello es importante relajar el cuerpo, no tenemos prisa. Yo le indico mucho a los visitadores y los ministros de la comunión, de la parroquia donde estoy, y a todos en general, pues que antes de salir, cuando vamos a coger el Santísimo en la iglesia, tengamos un ratico, despacito con el Señor. Llevamos al Señor, a ese Cristo crucificado que está enfermo. Nos vamos a relajar, vamos a dedicar ese rato solo a esas personas. Todos tenemos cantidad de cosas que hacer, cantidad de preocupaciones, porque aquí no es una diferenciación en alguien con problemas y alguien sin problemas. Todos tenemos problemas y necesidades, pero olvidamos los nuestros para centrarnos en el del otro. Y el cuerpo también escucha. Y la actitud con la que estamos escuchando y la forma incluso como nos sentamos, nos movemos, le transmite a la otra persona más o menos confianza. Es fundamental detener conscientemente el pensamiento. ¿Cuántas veces a mí me dicen, me he puesto a rezar, pero es que se me va? Me pongo a rezar el rosario, se me va la mente pues, a las tareas que tengo que hacer. Hay que hacer ese ejercicio. Ahora mismo solo existe la otra persona y pongo mis 5 sentidos en esa otra persona. Utilizar la mirada para captar sentimientos y significados. Saber que la otra persona me va a hablar con todo su cuerpo, como antes decíamos, no solo con las palabras, con la mirada, con el gesto, con la sonrisa, con el silencio inclusive, centrando nuestra atención solo en esa persona.
Debemos de tener, desarrollar y practicar la capacidad de poner al otro en el centro de nuestra atención. Y para ello hay que callar esa voz interior que sale, esos pensamientos que surgen. ¿Por qué surgen? ¿Por qué están ahí? Pues fijaros si este dato nos puede ayudar. Mirad, las personas somos capaces de comprender mensajes de hasta 600 palabras por minuto. Tenemos esa capacidad innata, pero somos solamente capaces de emitir mensajes de 100 a 140 palabras por minuto. ¿Qué pasa con el tiempo mental libre? Pues la solemos ocupar en nuestra voz interior, en nosotros. Tenemos más capacidad de escucha que la otra persona tiene capacidad de hablar. ¿Qué nos puede ocurrir? Pues que lo ocupamos con asuntos pendientes, sentimientos, prejuicios, respuestas hechas. Y vamos por delante de lo que la otra persona va hablando e incluso vamos preparando la respuesta o vamos seleccionando mensajes. O mientras ella termina, como eso ya nos lo ha contado otra vez, y lo importante que es saber que la repetición es como ese drenaje que va soltando el dolor poco a poco hasta que se va haciendo más líquida la sangre para mostrar que se va sanando la herida interior que tenemos, pues nos ocupamos de otras cosas. Pero deberíamos ocuparlo todo ¿en qué? En observar el lenguaje no verbal, en la forma en que tiene de decirme las cosas. Por eso se necesita callar la voz interior y es fundamental estar plenamente pendiente de aquel al que vamos a visitar, al que vamos a escuchar, de aquel al que queremos querer. Y lo queremos dedicándole no una parte de nuestra atención, sino nuestra atención al completo. Vuelvo a repetir, todo esto luego tiene una serie de prácticas que queremos también ir haciendo en los talleres y en la formación de la Pastoral de la Salud, una serie de prácticas, de talleres, de formación que se harán pues, en el Centro de Humanización de la Vida y la Salud, en el Centro de Duelo, con la Pastoral de la Familia, en esa casa que ya ha empezado a arreglarse, la Casa Diocesana de la Familia. ¿Por qué? Porque hay que practicarlo para convertirlo en un hábito y en una forma de escuchar. Hay que comprender todas las preocupaciones, los sentimientos, las necesidades y las esperanzas, los de la otra persona, que no son los míos, y hay que empatizarlos, que luego lo explicaremos, desde como ella los dice y desde su forma de sentir y de vivir. No son mis sentimientos. Por eso se necesita, como otra clave, el compromiso emotivo. Escuchar, fijaros, es captar datos, es enterarse de lo que el otro ha dicho, que a veces ni nos enteramos y habría que hacer muchas veces esos ejercicios de ¿qué has dicho? Repítemelo, ¿qué te he dicho? Me lo repites y veréis cómo entre lo que uno dice, lo que el otro entiende o lo que uno quiere decir, lo que dice, cómo lo dice, lo que el otro entiende, cómo lo entiende y cómo lo reinterpreta, suele haber un abismo en las cosas más sencillas. Por eso hay que aprender a escuchar, se llama activamente, que es comprender sus preocupaciones, sus necesidades, sus sentimientos, sus esperanzas. Es hacerse cargo de los significados, es ver qué dice, cómo lo dice y qué hay detrás de eso que dice y qué significa eso que dice en esa persona en concreto, porque esas mismas palabras en otra persona pueden significar otra cosa, porque tienen un contenido emocional, una historia o un sufrimiento totalmente distinto, pero para esa persona eso le duele mucho y sobre todo hay que aprender a escuchar desde la otra persona, no desde uno mismo, porque para lo que para mí puede no ser importante, al otro le duele. Y cuando se habla de sentimientos, no se razona, no se discute, se acoge. Y miremos un pequeño ejemplo que nos da O'Donnell. Fijaros, a ver si lo vamos pillando. Cuando pido que me escuches y tú empiezas a darme consejos, no has hecho lo que te he pedido, ¿verdad? Cuando te pido que me escuches y tú empiezas a decirme por qué no tendría que sentirme así, no respetamos los sentimientos del otro. Cuando te pido que me escuches y tú sientes el deber de hacer algo para resolver mis problemas, no respondes a mis necesidades. Cuando hablemos del arte de responder, veremos pues que la primera es, digamos, una escucha directiva, una respuesta directiva, la segunda es una respuesta paternalista,
queremos incluso quitarle al otro el sufrimiento y la otra una respuesta asistencialista. Y esto es lo que nos van a decir en el fondo, sin que lo sepa nadie, y que nosotros también decimos cuando lo necesitamos ante alguien que quiere escucharnos. Escúchame. Todo lo que te pido es que me escuches, no que hables. ¿Cuántas veces decimos escucha? Escucha con los oídos de escuchar. O que hagas, solo que me escuches. Aconsejar es fácil, pero yo no soy ni incapaz. Quizás esté desanimado o en dificultad, pero no soy un inútil. Cuando tú haces por mí lo que yo mismo podría hacer y no necesito, no haces más que contribuir a mi inseguridad. Hay un aspecto que nos vamos a explicar ahora muy largo. Cuando hablamos de acompañar, no significa que vayamos a ayudar. La compañía ya es la ayuda. La persona es la que se ayuda. Vamos a intentar hacer descubrir a la persona los resortes y las posibilidades internas que tiene para desde ellos mismos resolver, afrontar su dolor. Cuando se acompaña en duelo, lo que se hace es acompañar, estar al lado de, porque el único duelo que podemos gestionar es el nuestro propio. Cuando lo hacemos y aprendemos a poder hablar con esa persona, a responder y a ayudarle a descubrir dónde está, qué quiere y qué recursos debe de dinamizar y sabe dinamizar dentro, es cuando lo hacemos. Porque muchas veces tenemos esa palabra en la boca, queremos ayudar, y es verdad que queremos ayudar, pero la escucha es una forma en la cual ayudamos a que la persona se ayude, ¿verdad? Y aquí estaría la clave. Pero cuando aceptas simplemente que lo que siento me pertenece, aunque sea irracional o no lo compartas, entonces no tengo que intentar hacértelo entender, sino empezar a descubrir lo que hay dentro de mí. Todos somos capaces por nosotros mismos de ir saliendo. Tal vez necesitamos a alguien que nos acompañe en los momentos más duros. Es fundamental el acompañamiento. ¿Cuáles son entonces los pilares de esta escucha activa? Vamos a resumirlo. La atención mental, estoy contigo y solo contigo, no con las tareas o con mis problemas, contigo y con tus problemas. Callamos la voz interior, me vacío de mí mismo, como ha puesto ese ejemplo, Pancrasi, como el mar, que se echa para atrás para que emerja la tierra, es lo importante. Y tengo ese compromiso emotivo, lo que siento, lo escucho desde el corazón, para que tú te sientas escuchado. Y ese sentirse escuchado te ayude a sacar desde ti los resortes necesarios para ir sanando, drenando, para ir resilienciando todo ese dolor. Este sería el templo y los 3 pilares en los que tendríamos que vivir a la hora de escuchar. ¿Qué ocurre? Pues vamos a ver qué problemas tenemos y vamos a mirarnos cada uno, los que nos consideramos escuchadores o queremos serlo de alguna forma, visitadores de enfermos, trabajamos en el mundo de la salud, la acogida en Cáritas, cualquier persona que quiera acompañar al que sufre. La escucha suele estar muchas veces limitada o bloqueada por filtros que interfieren en la capacidad de acoger con claridad los mensajes. ¿Cuáles son estos filtros que condicionan y que hay que controlar, que monitorear? Pues mirad, muchas veces cuando nos hablan, y no estamos hablando de cosas sencillas, cuando alguien expone su vida, su dolor, su sufrimiento, su historia, pues los recuerdos y la experiencia de los ayudantes pueden salir a flote escuchando al otro y como consecuencia los sentimientos que el ayudante puede experimentar y condicionan su capacidad para sintonizar con el otro. ¿Cuántas veces he tenido que corregir a alguien cuando va a visitar a un enfermo y esa persona cuenta cómo murió su padre o su madre y lo corta para explicar cómo fue lo del suyo? Todos tenemos necesidad de escuchar. Hay que también trabajar y cuidar El sanador herido, el último libro ahora de José Carlos Bermejo, y aprender también a acompañar a los que escuchen. Quien cuida al cuidador es muy importante. Pero sepamos que cuando nos movemos, sobre todo en temas de escucha profundamente dolorosos, va a salir a flote también nuestra propia historia, nuestros propios sentimientos. Y tendremos que tenerla lo mejor saneada posible para que no se convierta en un obstáculo en la escucha del dolor y del sufrimiento del otro. Muchas veces tendemos, y esto es muy clave, la tendencia a dejar que el propio sistema de valores interfiera en la escucha. No juzgamos,
acogemos incondicionalmente. Incondicionalmente es que no acogemos el dolor, no acogemos lo bueno o lo malo. Es muy importante. Las expectativas que se pueden tener respecto al otro. Cada persona tiene su proceso, su historia, cada persona tiene su tiempo, cada persona hace las cosas cuando lo va viendo conveniente, no a nuestro ritmo, sino a su ritmo, y si quiere hacerlo, y hay que respetar al otro siempre. Los prejuicios que condicionan esa aceptación cuando estamos escuchando, y a veces nos vienen, bueno, si tú en nuestra vida no hubieras hecho esto, si en ese momento no le hubieras dicho esto, pues no pasaría absolutamente nada. La atención a las propias necesidades, olvidando las del otro. Cuando a veces nos dice algo y dice, bueno, pues si tú supieras cómo estoy yo, te darías cuenta lo mal que estoy. Estos filtros son trampas que obstaculizan la verdadera escucha y es preciso controlarlos para purificar la plena apertura hacia el otro siempre. Además de los filtros, hay otros obstáculos relacionados con las características de cada persona, que es importante conocer para escuchar atentamente al otro. Conocerse a uno mismo para saber cuáles son los puntos débiles o flacos, cuáles son en qué fallamos, para trabajarlos y corregirlos. Que los voy a enumerar, pero después Pancrasi nos los va a explicar. Estos obstáculos incluyen la ansiedad, el nerviosismo, las prisas, la superficialidad, que a lo mejor tenemos, las prisas, la impaciencia, la impulsividad, la pasividad, la tendencia a predicar, nos consideramos maestros de los demás, la tendencia a juzgar. Esto, yo siempre me gusta pararme aquí, ¿no? Es de las expresiones que más claramente nos dijo Jesucristo, pero no juzgar. ¿Quiénes somos para juzgar a nadie? ¿Quiénes somos para ir aconsejando a nadie si no nos pide ese consejo? Es importante. La tendencia a seleccionar los mensajes de lo que me van diciendo, a ir cribando y escuchando solo lo que me interesa o como me interesa y en la forma que me interesa. Las distracciones internas y a veces también las distracciones externas. Para escuchar bien se necesita un mínimo, ¿verdad? Hay obstáculos en la escucha que cada uno de nosotros puede encontrar en el recorrido de cada día, pero algunos de ellos son más personales. Tal vez algunos el obstáculo mayor es la ansiedad. Están preocupados cómo acompañar, escuchar. La ansiedad le impide de seguir absorbiendo y escuchando a la persona. Otras personas tienen el obstáculo de la impaciencia. Mientras escuchan, se hacen impacientes, quieren hablar, interrumpen al enfermo cuando la persona se está desahogando. Otras personas tienen el obstáculo de la superficialidad. En 2 minutos de tiempo cubren 10 temas distintos que van desde el tiempo hasta el fútbol, desde lo que está hablando en la televisión hasta las comidas. No saben profundizar. Han identificado que la comunicación es llenar el vacío de palabras, mientras la comunicación es otra cosa. Otras personas experimentan el obstáculo del juicio. Mientras escuchan, formulan evaluaciones, juicios sobre lo que la persona ha dicho o no dicho, hecho o no hecho, y entonces utilizan el propio sistema de valores para condicionar. Otras personas se encuentran el obstáculo de la distracción. Tal vez es una distracción externa, ven a otras personas, tal vez es una distracción interna, piensan a la comunicación tenida con el hijo, se han cerrado el gas en la casa y no están bien enfocados sobre el enfermo. Otras personas seleccionan lo que escuchan, es decir, de las cosas que el enfermo ha dicho, seleccionan la parte más superficial o más cómoda en lugar de ir profundizando o conectando con los temas más críticos. Por lo cual, es verdad que cada uno de nosotros en los distintos momentos de la vida experimentamos unos o varios
de los obstáculos, los prejuicios, la formulación de evaluación, la superficialidad, la impaciencia, la ansiedad, la selectividad, etc. Pero uno o dos de ellos son más típicos nuestros, están conectados con nuestra personalidad, nuestra biografía, por lo cual sería importante darnos cuenta cuál es el obstáculo que nos marca más, cómo intentar delimitarlo, cómo intervenir, contar hasta 5, para tener más libertad y poder escuchar más. Da alegría escuchar a estos sabios. Son la gente con la que yo me he formado, los Camilos, ¿verdad? Vamos a resumir un poco. Otro obstáculo, esto lo vamos a ver rápido, es muchas veces los ruidos, ¿no? Que menos que bajarle la voz a la televisión y estar pendiente. Yo a veces pongo un ejemplo, ¿no? ¿Qué se puede hacer para mejorar la comunicación en la familia? Pues cuando comamos todos juntos apaguemos la tele y pongamos los móviles lejos. Muy fácil. ¿Cómo se escucha activamente? Pues mira, resumiendo, se escucha con toda la persona, como decía Karl Franz. Fijaros, el símbolo, un oído en el corazón, con una mirada transparente. A los niños, a los mayores, incluso a los animales no se les engaña. Usando monosílabos e interjecciones. No hay que, cuando alguien te habla, decir estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, sí o no, pero sí mostrar o hacerle ver a través de un movimiento de nuestra cabeza o de un claro, de cualquier expresión pequeña, que estoy pendiente de. Y sobre todo, no dejar de fijar nunca los ojos en la mirada del otro, que el otro sí la pierde o se va, cuando vuelve y regrese vea que tú estás pendiente de que no te has distraído, porque si no podemos mostrar que no nos interesa y cuando la otra persona ve que no le interesa lo que te está diciendo y para ella es tan importante y tan doloroso, pues normalmente lo que hace es que cierra la ostra y ya no habla, no dice nada, ¿no? Hay que respetar los silencios, es lo que más trabajo nos cuesta muchas veces, ¿no? Aprender a que cuando no se dice nada hay que dejar que la otra persona reflexione o deje que surjan o seleccione los sentimientos que quiere expresar. Es que hay tiempo, no hay prisa. Esto nos lo decía, no lo vamos a leer mucho, Benedicto XVI, en Silencio y Palabra, Camino de Evangelización, en el mensaje con motivo de la 46ª edición de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Lo importante que es, también remarcaba, este tema de escuchar. No tenemos que tener respuesta a todo. Este no lo vamos a saltar. ¿Por qué? Porque no estamos para responder a todas las cosas. A lo mejor no lo sabemos y la mejor respuesta es decir no lo sé. ¿Por qué? Cuando a mí alguien me pregunta ¿por qué mi hijo ha enfermado un cáncer? ¿Por qué me tengo que morir? Pues no lo sé. No lo sé y no lo entiendo. Porque el sufrimiento es muchas veces un misterio que no necesita explicaciones, pero sí necesita acompañamiento. Y ante el sufrimiento, pues lo que tengo es a mi Dios crucificado, que sé que está al lado de todos los que sufren, y por la fe que tengo en Él, estoy al lado de ese que sufre. Querer dar respuesta a todo es imposible, porque no todo tiene respuesta. Hay cuestiones que hay que amar desde el corazón, porque desde la cabeza son un sinsentido enorme. Aprendiendo a ponernos entre paréntesis, no somos nosotros, estamos para el otro. Atentos sobre todo a los sentimientos que expresa esa persona de dolor, de angustia. Y hay un sentimiento que muchas veces se puede incluso dar, o lo mismo preparo una charla solo para trabajarla en nosotros, que es la culpa interna que tiene. Aprender a reconciliarnos con nosotros, con nuestra historia, con nuestras emociones, con aquello que sabemos que no hemos hecho bien. Aprender a reconciliarse con el otro. Qué importante y éticamente importante es comunicar a los enfermos terminales cómo es su estado real. No es fácil y hay que respetar que la otra persona también lo quiera escuchar. Pero qué sanador es cuando la persona lo sabe, toma conciencia, el poder elaborar y el poder dar cuando lo hacen esas disculpas o esa reconciliación con su historia, con las personas. A veces
Ese dolor que hay se sana y se muere más en paz cuando se le dice, pues llama a esa persona, reconcíliate con él, dile que lo sientes, o dile sencillamente algo que debemos de decir todos los días con palabras y con hechos, dile lo que lo quiere y lo que la quiere, y muere en paz. Yo lo hago mucho cuando doy la unción en los hospitales y está toda la familia y la primera oración empieza a decirle otra vez más con las palabras y al oído y con ese apretón de manos lo que queréis a esa persona. Que aunque esté inconsciente o sedada, su corazón lo siente, incluso piensa a moverse la maquinilla. Atentos a los sentimientos. Y con respeto absoluto a la persona. Eso es fundamental. Respetamos a la persona en todas sus dimensiones. No juzgamos, porque vamos a tener que escuchar muchas veces cuestiones que son muy dolorosas y cuando alguien se desahoga y tiene dolor, a veces es por cosas que no ha hecho bien. Y no somos nadie ni para juzgarlo ni para verlo. Para eso está Dios. Y por eso cuando la persona se siente respetada, se siente querida, también trabaja en su propio cambio. Eso es algo así. Y vamos a terminar muy brevemente, por decirlo, con los beneficios de la escucha. Porque no solamente se beneficia el que habla, sino que mayormente nos vamos a beneficiar nosotros. ¿Por qué? Porque el ser oído le facilita a la persona oírse a sí misma de un modo más correcto. A veces no creemos que escuchar sea tan importante, pero es la labor que hace pues, desde la logoterapia, los psicólogos o cualquier persona, porque somos sentimientos, somos dolor, somos historia, somos sufrimiento y tenemos nuestra forma de expresar ese dolor, de sanarlo y de drenarlo. Cuando uno se siente escuchado, se siente aceptado, le capacita para asumir una actitud de estima. Yo, mis problemas, mis sentimientos son importantes y he descubierto a alguien a la que le importo yo en todas mis dimensiones y en todas mis cosas y no me juzga pensando que no son importantes, porque a mí eso me duele y veo que a la otra persona también le preocupa. Solo quien se siente, fijaros, aceptado sin condiciones es capaz de aceptarse a sí mismo y de crecer. Sentirse aceptado sin condiciones. Ahora que estamos en la Cuaresma, que estamos haciendo las confesiones, si miramos la parábola del Hijo Pródigo o si miramos el sacramento del perdón, es sencillamente acercarnos a alguien que nos acepta sin condiciones. El padre de la parábola del Hijo Pródigo abrazó a su hijo sin que hubiera arrepentimiento y sin que hubiera ninguna palabra. El hijo no iba porque estaba arrepentido, el hijo iba porque tenía hambre. Y ese es nuestro Dios. Cuando lo descubramos, aprenderemos también a aceptar al otro sin condiciones. Socialmente, en nuestra educación aprendemos a emitir juicios de valor, a juzgar y a etiquetar a las personas, siempre qué daño hacen los juicios de valor que hacemos y qué daño hace ese tema que este Papa también está trabajando tanto, que puede parecer superficial, que es el tema del chisme, del cuento, de la habladuría, de hablar mal del otro a su espalda. No lo hagamos nunca. Estamos sembrando cizaña y eso siempre crea dolor. Y cuando escuchamos a alguien hablar mal de otro, sabemos que esa persona no es digna ni es aconsejable hablar de mi dolor y mi sentimiento delante de esa otra persona. Si ponemos condiciones o deseamos que esa persona sea diferente, como nos gustaría que fuera, no hay incondicionalidad que hablábamos antes en la escucha y dejamos de ser consejeros, escucha, para convertirnos en jueces. Y Dios no es juez, Dios es Padre. Esta mayor autoestima y comprensión que la persona tiene cuando se siente escuchada, pues le muestra aspectos nuevos de uno mismo. Se escucha al hablar y al contar las cosas, se escucha a uno mismo, descubre lo que hay dentro de uno mismo, descubre lo que ha hecho mal o no mal, o lo que debe de cambiar, descubre los recursos internos que tiene para afrontar ese dolor y empieza a cambiar. Las personas no cambian, o no podemos poner la condición de decir cuando alguien me quiera cambio, sino que cuando alguien se siente querido incondicionalmente, empieza a cambiar. La ayuda a crecer y le va a capacitar para actuar como, y esto es lo importante, terapeuta sobre sí mismo. Quiero terminar aquí y agradecer al Centro Nuevo Inicio, a todos aquellos que de verdad estáis haciendo esa labor tan grande, sacerdotes, religiosos, religiosas, seglares,
todos aquellos que acompañáis a los que sufren, desde la pastoral de la salud, la visita al enfermo, desde las Cáritas, cualquier cristiano. Estos serán una serie de unos 4, calculo yo, charlillas, que no quiero que sean muy largas para que las podamos ver, que resumen las que estamos dando en la Pastoral de la Salud, allí en la parroquia de San Juan de Ávila, una vez al mes. Como sabéis, tenemos 2 actividades, la misa todos los 11 de cada mes en la parroquia de San Agustín, que organiza la Hospitalidad de Lourdes, y una pequeña charla que yo doy. Habrá más formación, más oferta de formación en el curso que viene en esa Casa de la Familia, gracias a la Pastoral de la Familia y a la Pastoral de la Salud, porque cuando de verdad queremos hacer las cosas nos damos cuenta de que cuanta más formación, más nos va a ayudar a amar mejor y a meter menos la pata, y que una forma de amar también es formarse. Esta petición de que estas charlillas que voy dando se vayan mostrando aquí, aunque sean de una manera rápida, y que podamos tener acceso a todos, pues nos van a ayudar. Si os metéis en el grupo de WhatsApp de la Pastoral de la Salud, pues podréis también ir recibiendo pues, cada mes no solamente la charla, no solamente la oración diaria, sino también diversos materiales de formación muy buenos que hay, muy estudiados y que nos pueden ayudar. Porque yo creo que todos queremos acompañar al que sufre y todos vamos poco a poco descubriendo el valor terapéutico de la escucha. Muchas gracias y hasta la próxima charla.